Si estás aprendiendo coreano, una de las cosas que más dolores de cabeza nos da a los hablantes del español es su sistema de honoríficos. En el idioma coreano existen hasta 7 niveles de cortesía para indicar la formalidad de la conversación que estás llevando a cabo. Cada nivel se utiliza en un contexto muy particular y al mismo tiempo las oraciones y palabras se modifican a pesar de que estás queriendo decir lo mismo. Por ejemplo, gracias de manera formal se dice 감사합니다, pero si lo quieres decir de forma casual deberías decir 고마워요, o si lo quieres decir de manera informal puedes decir 고마워. Hola, buenas tardes, Nitanimnida, y hoy vamos a conversar sobre el sistema de honoríficos y niveles de formalidad en el idioma coreano. Y para no perder tiempo, vamos a empezar con algo que te tengo que decir. Si quieres aprender a hablar coreano, apréndelo primero a hablar de manera formal. Y sí, yo sé que hay creadores de contenido que te van a decir que así no se habla el coreano. Sé que hay coreanos que te van a decir que ellos no hablan así, que no hables así, que se escucha raro. Pero primero, en serio, apréndelo de manera formal. No es porque los quiera contradecir ni siquiera los propios coreanos, es su idioma y lo respeto, pero te voy a explicar el porqué. Hablar formalmente es la forma más segura de que no te metas en problemas. Si tú hablas formal, es cierto que te vas a ver extraño si estás en una situación con amigos y el idioma que estás utilizando, o el lenguaje, mejor dicho, que estás utilizando, es un lenguaje extremadamente formal. Claro, pero lo peor que podría pasar es que pases como una persona muy educada. No pasa de allí. Pero vamos a poner el caso contrario. Vamos a suponer que estás en una situación formal donde deberías mantener ciertas formas y empiezas a hablar de una manera informal. Vas a ser tomado como agresivo o como grosero, como una persona que no tiene modales. Y no te asustes porque a pesar de que son 7 niveles de formalidad, lo cierto es que en la práctica solamente se suelen utilizar unos 3 niveles. Algunos ya ni siquiera se utilizan en ningún contexto. Los honoríficos y niveles en el coreano son una forma verbal y léxica de expresar respeto hacia la persona con la que se habla. El sistema de honoríficos es crucial para mantener lo que ellos llaman armonía social y deferencia. Y esta palabra es importantísima, deferencia. Es más, vamos a ponerla en fondo negro con letras blancas, como un título. Deferencia. La deferencia es mostrar respeto o cortesía sometiéndote a la influencia legítima de tu superior. Es decir, la deferencia es mostrarte sumiso a alguien que tú reconoces como superior, ya sea por edad, ya sea por estatus social, ya sea por relación o ya sea por contexto. Y no te extrañe que esto venga de nuestro maravilloso amigo Confucio. Siempre que te parezca que algo es muy distinto a lo que conoces, pregúntate si Confucio no tuvo algo que ver. El confucianismo enfatiza el respeto a la jerarquía, a la edad y al estatus social. Por esa razón, en la dinastía Joseon, que fue la dinastía donde se cimentó el confucianismo, también fue donde se fortaleció el uso de los honoríficos. Aunque esto ya venía de antes, ya venía del periodo de los 3 reinos, pero podemos convenir que fue en la dinastía Joseon donde esto ya empezó a convertirse en una norma social. Que por cierto, tampoco es tan único. Japón también tiene un sistema de honoríficos, aunque no es comparable al de Corea, pero sí que se utiliza para mostrar respeto. Y China sí es cierto que es mucho más ligero en este tema. En su idioma hay ciertos honoríficos, hay ciertas palabras para expresar respeto, pero nada comparado ni a Corea ni a Japón. Digamos que el tema de los honoríficos no es la principal preocupación si lo que quieres aprender es chino. Por motivos prácticos vamos a agrupar los 7 niveles de formalidad en solamente 2. Formal, chondemal, e informal, pangmal. Y solo en este video, ojo, solo en este video, no te quiero escuchar allá afuera diciendo esto es íntimo, es entre nosotros. Aquí lo vamos a entender como en español el uso del tú y el usted. Formal, informal.
no funciona así. Recuerda que son 7 niveles, pero es una manera que te puede facilitar a ti entender de qué va el tema de la formalidad. De hecho, si veo que hay interés en este tema, puede que grabe un video específico viendo de qué van cada uno de estos niveles, por qué se utilizaban, un poquito de su historia, porque la verdad es que es bastante interesante, sobre todo enterarte por qué razón hay niveles que ya ni siquiera se utilizan. Hoy en Corea del Sur se sigue hablando con honoríficos, no solo como una cuestión de lenguaje, sino como algo cultural de su identidad. El problema es que esto solamente es en los mayores. Los jóvenes con muchísima más frecuencia están utilizando el Pangmal para prácticamente todo. Y esto está reflejando un cambio social en Corea del Sur. Ya hablamos un poco sobre esto en el video sobre qué está pasando en Corea, aunque claro, esto no significa que vaya a desaparecer, todo lo contrario, está bastante lejos aún de que se deje de utilizar este sistema de honoríficos. Aún se sigue usando en el entorno familiar, en el entorno de trabajo, en el entorno educativo, en las relaciones interpersonales. No puedes escaparte de los niveles de formalidad. Si tú estás hablando coreano, indiscutiblemente tienes que ubicarte en alguno de los niveles. Ahora, lo que te puedes estar preguntando es si este sistema hace que el coreano se convierta en el idioma más difícil del mundo para aprender. Y lo cierto es que no, comparativamente al chino o al árabe, pues el coreano no es tan complicado como estos dos idiomas. Pero sí es cierto que el coreano tiene una particularidad y es que su idioma está plagado de muchísimas connotaciones culturales. Esto mismo tienes que entenderlo desde un punto de vista cultural, porque de entrada no entiendes por qué razón hay 7 niveles de formalidad. Y si no entiendes sobre su cultura, tomar un libro de coreano e intentar aprenderlo sin contexto, pues es inútil. Y de allí parte la labor de espacios como estos.